as one ministry. We're working in two locations, one ministry, two locations. And at this time, this is our first service. We have a Spanish following on Periscope and Facebook. This service today is going to be in Spanish and in English. All right? Amen. We want to thank God for those that may be watching by Facebook, those that are by live stream right now. And I'd like to introduce Sister Deborah Trinity. She's coming on today. And she's going to translate as I speak. We're going to empower right here, and we're going to empower across the world at the same time. Thank you. I want y'all to pray for me on today. This is look, we hadn't even practiced. If we mess up, if I mess up or she mess up, y'all ain't gonna know because she speaks Spanish. No van a saber cuando cometemos errores. But we're getting ready to go to the Word of God on today. Vamos a ir a la palabra. Amen. Jeremiah is going to go to the back to assist us. And I want you to get your Bibles out. We're going to go through a little bit of teaching. Yes. We're going to go through a little bit of teaching on today. And we want you to be empowered. Amen. Thank God for those that came to assist us on the day they had to leave early. But we thank God for them coming. Amen. We're getting ready to go to the Word of God. I want you to turn me to the book of Leviticus, the 23rd chapter. Amén. Vamos a abrir las escrituras al Levítico. And we're going to probably read pretty much most of that chapter because this is what's going to bring clarity to what's going on right now. Because a lot of people, let me explain this. Pentecost was going on long before Acts, the 2nd chapter. All right. Pentecost is actually a celebration. You heard Minister Fogel use the word Shabbat. It is a feast of the Lord. And we're going to teach you about the feast of the Lord. Jeremiah, you got the scriptures? Estamos en el libro Levítico. Vamos a estudiar los Pentecostés y los actos del reino de Dios en este libro, los escrituras bíblicos. Leviticus, the 23rd chapter. Levítico capítulo 23. And we're going to begin at verse 1. Versículo 1. Bible says, and the Lord spake unto Moses, saying, Habló Jehová a Moisés diciendo, speak unto the children of Israel, habla a los hijos de Israel, and say unto them, y diles, concerning the feast of the Lord, las fiestas solemnes de Jehová, which you shall proclaim to be holy convocations. las cuales proclamaréis como santos convocaciones serán estas. Even these are my feasts. Estos son las fiestas de Dios. Before we get too far, I would like to explain a couple of scriptures. Antes que los adelantamos, quiero explicar unas escrituras. The word feast La palabra fiesta comes from the Hebrew word viene de la palabra hebreo moed, moed, and it means y quiere decir an appointed time. un tiempo apuntado. An appointed time. Un tiempo apuntado. Everybody say it with me. Todos dilo conmigo. An appointed time. Un tiempo apuntado. Now, let me also let you know this. Everything, you might want to take notes. Y ahora quiero decirle algo, pero necesito que tomen notas, por favor. Because too long, Porque mucho tiempo we've come to church hemos venido a la iglesia and we take the preacher's word. y tomamos las palabras del predicador. We do no research. No hacemos escrituras, estudios escrituras. We don't read our Bible. No leemos la Biblia. But now is the time Pero ya hace tiempo for us to begin a comenzar to research a estudiar the word that you receive la palabra que reciben in the house of God. en la iglesia de Dios. If you have paper, Si tienes papel, I would like for you to take notes me gustaría que tomen notas, por favor, and research y que estén what I'm saying. buscando las escrituras de lo que estoy diciendo. The word moed, La palabra moed it means an appointed time. quiere decir un tiempo apuntado. The word feast
is an appointed time. La palabra fiesta es un tiempo apuntado. But Moed Pero Moed also means también quiere decir the same thing igual as the word season. a la palabra de tiempos. So the word season Y los tiempos and the word feast y la palabra fiesta mean the same thing. quieren decir casi igual la misma cosa. I'm saying this Estoy diciendo esto because it's going to make sense in a minute. porque al rato vas a tener más entendimiento. Okay, it says hold on. The word holy convocation. La palabra congregación, santo, Okay. The word holy convocation means quiere decir a ingathering together, una junta de todos, a holy assembly, un asambleo santo, and this is real powerful. y es algo muy poderoso. It also means También quiere decir a rehearsal. algo que estamos removiendo, conociendo. Okay, I'm going to say that again. It also means También quiere decir a rehearsal. algo que estamos conociendo. And as I began to study, Mientras que estaba estudiando, I found out that when we come to church, encontré que cuando llegamos a la iglesia, we're actually rehearsing estamos aprendiendo here on earth aquí en el terreno what we're going to be doing in heaven. que vamos a estar haciendo en el tiempo celestial en los cielos. I'm going to say that again. Lo voy a decir otra vez. When we come to church, Cuando llegamos a la iglesia, we're rehearsing estamos aprendiendo on earth aquí en el terreno what's going to be done lo que vamos a estar haciendo in heaven. en los cielos. Yes, hallelujah. That's a good place to praise Him. Es un lugar donde podemos dar alabanza. Many of us Muchos de nosotros have been part of organizations ahora estamos en organizaciones or denominations o denominaciones that have convocations. que tienen congregaciones. But convocations Pero congregaciones are not an annual event. no son eventos del año. A convocation Una congregación is a weekly event. es una junta de semanal. That sounded good in Spanish. I don't know what she's saying. No sé qué dijo en español, pero se escuchó bien. Convocation is a weekly event. Congregación es una junta semanal. So now I'm going to say it with the translated words in place. Si ahora voy a decirlo con las palabras traducidos. Verse number 2 would now say, Versículo 2 quiere decir: Speak unto the children of Israel, habla a los hijos de Israel and say unto them y diles concerning las fiestas solo the appointed time of the Lord, de Jehová, las cuales proclamaráis como tantas congregaciones which you shall proclaim que proclaman, to be rehearsals. que sean estudiados, proclamados. Even these Y estos también are my appointed time. son tiempos apuntados. Okay, the reason why I had to break all that down, I'm sorry. La manera que tuve que quebrantar esa palabra de escritura es porque It's because you have to understand necesitan entender that every feast that was kept que cada fiesta que tuvieron en ese tiempo, in the Old Testament en el tiempo antiguo, was a rehearsal era algo estudiado for what was to come por lo que iba a venir in the New Testament. en el tiempo nuevo, en el testamento nuevo. Now it's starting to make a little bit of sense, right? Ahora sí va a tener más entendimiento. Verse number 3 Versículo 3. says, 6 days En 6 días shall work be done, se trabajará, but the seventh day mas el séptimo día is the Sabbath of rest. será de reposo. It's a holy convocation. Santa convocación It's an appointed time es un tiempo apuntado for rehearsal. para estar de aprender. You shall do no work Ningún trabajo harás therein,
día de, It is the Sabbath of the Lord es el día de reposo, es de Jehová, in all your dwelling. en donde cualquiera que habitáis. These are the feasts of the Lord, Estas son las fiestas del Señor, even holy convocations. las congregaciones santas, We'll put that word in, a las cuales even rehearsals, convocaráis en sus tiempos. which you shall proclaim En el mes primero, in their seasons, a las 14 del mes, entre las dos tardes. which you shall proclaim Pascua es de Jehová, at the appointed en time. el tiempo apuntado. Now, I'm going to tell you to declare again you're in the right place Quiero que declaren que están en el at the tiempo, right time. en el mismo tiempo. A few weeks ago, the church world celebrated Pentecost. Hace 2 semanas, la iglesia del mundo celebraron el Pentecostés. Prematurely. Antes, es como un aborto, antes del tiempo. Because the book of Daniel Porque el libro de Daniel says that in the last days, dice que en los últimos tiempos, that the king el rey would seek to change va a tratar de cambiar the times and the seasons. los tiempos y ambientes. If we knew how important Pero si supiéramos qué tan importante it was to move at the right time, era movernos al tiempo correcto, we would begin to go back comenzaremos a regresar to the Bible and do what God told us to a do. la Biblia, a hacer lo que Dios nos dijo que hacer. It is very important Es muy importante that we move when God says move. que nos movemos cuando Dios dice muévate. How many people agree with me on today? We must move Necesitamos movernos when God says move. cuando Dios dice muévate. Watch this. It says Yes. it is an appointed time Es un tiempo apuntado of the Lord. de Dios. So that means, now watch this. An Entonces quiere appointment decir, is a set time. es un tiempo apuntado. Quiere decir, es un tiempo apuntado. And any time you move Y cualquier tiempo que te muevas outside of the set time, fuera del tiempo de Dios, there's no guarantee no hay garantizado that God is going to be there que Dios va a estar when you move. cuando te muevas. I wish I had some people that could receive the word of God on today. I can come to shout you on Quería today. que la gente diera alabanza al Señor en este momento. I came to teach on Pero today. vine a dar una palabra de With Dios, power con poder and anointing. y con el anuncio. Verse 4. These are the feasts of the Lord. Estas son las fiestas solemnes, These are appointed times of the Lord. son tiempos apuntados de Dios. Even holy convocations. Las congregaciones santas, I told you, even rehearsals, también tiempos estudiados, which you shall proclaim in a their los season. cuales convocaráis en sus tiempos. Okay, and then he goes in and he begins to talk about Y también all of the comienza- different seasons. A hablar de los tiempos diferentes. Jeremiah, would you put up the seasons on the board? Jeremías, por favor, puedes poner los tiempos por el tele. Okay, right Al here, tele. you're going to see, I know that you probably can't see it, but I'm going to explain what's here. Aquí vas a ver y voy a explicar los tiempos. That's, even in the Hebrew, in the Jewish culture, En lo hebreo, en el cultural judeo, there are two calendars. hay 2 calendarios de tiempo. There's God's calendar, El calendario de Dios and then there's the calendar it's a civil calendar. y hay el otro calendario. I'm just trying to give y'all some brief history real quick. Nomás and estoy then we'll go tratando through the de word, dar una because historia. too many people don't understand Mucha gente no entiende the times los tiempos and the seasons y los ambientes de Dios. of God. And now, look, I told you, a holy convocation Y ya te dije que una convocación is not an annual event, no es por tiempo del año, but it is a weekly pero event es para cada semana. first, Primero, followed by 7 7 appointed times
de 7 tiempos apuntados that God has commanded que Dios ha comandado, would be kept que nosotros through all generations. tuviéramos que atender para todas generaciones. I don't preach you what I believe, Yo no te predico lo que yo creo, but I preach the word to you. pero te predico la palabra. This year, Este año, when 2016 came, cuando 2016 llegó, we declared that this was the year of reset. declaramos que era el año para comenzar de nuevo. And God told us to create Dios nos dijo que creáramos a reset button. un botón para comenzar de nuevo, para planar reset. And people have been changed Y gente han estado cambiados by touching the reset button. por planar el botón de reset nuevos tiempos. And as we were studying the feast of the Lord, Y cuando estamos estudiando las fiestas de Dios, I found out that aprendí que the Jewish people had already started their year. el gente judeo ya habían comenzado el año, But when they got to the 7th month, pero llegaron hasta el mes, el 7 mes God gave them a reset. del año y Dios le dio un nuevo tiempo. Let's put the calendar back up here. Ahora vamos a ver el calendario. There's so much history. Look, I don't even have time today to bring out everything. But look, Hay mucha historia, pero no les puedo explicar todo en este día. but go and research Pero ve y estudie the history of the calendar. la historia del calendario. Do you know why April 1st ¿Sabes por qué abril primero is called April Fool's Day? es dicho el día de abril Because 1? April 1st El primer día de abril used to be the new year. era antes el nuevo año, But it was changed pero estaba cambiado. by, I think it was King George. Era por el rey Jorge. Now look, I told you Daniel, I believe it's 7 and 25, ¿Te recuerdas de Daniel 7, 25? It says- 25. that he would seek Dice que va a buscar a cambiar the times los tiempos and the seasons. y los ambientes. I know everybody's not ready for this. Yo sé que todos no están listos para esto, But even our weekly worship pero también los alabanzas de la semana has been changed ha estado cambiado to get us out of season para sacarnos fuera de los tiempos de Dios with God. con Dios. Now everybody ain't ready to receive that. Ahora todos no están listos para recibir esto, But if you do your research pero si haces tus estudios and you will find out vas a ver in 325, que en 3:25 Constantine, el Constantín he changed, él cambió he sought y vio to change a cambiar the times los tiempos and the seasons. y los ambientes. And for almost 2,000 years, Y por 2000 años the church has moved la iglesia ha movido at the wrong time. al tiempo equivocado. But now, Pero ahora, I like the way that sounds, but now, God is raising up Dios está levantando people that are hungry gente que están hambrientos for the truth of God. para la verdad de Dios. The kingdom of God El reino de Dios is arising está levantado in this hour. en esta hora. There's people Hay gente that God is waking up que Dios está quebrantando out of their sleep fuera del dormir and revealing y está revelando the truth la verdad of the Word of God. de la palabra de Dios. And when everybody else Y cuando todos los demás gets a hold agarren esta palabra of the revelation, de la revelación, we're going to walk vamos a caminar in the blessing en la bendición that God promised Dios nos prometió His people. a su gente. I'm going to say that again because y'all didn't react. When we Cuando nosotros get the revelation, agarramos la revelación, we will receive vamos a recibir the blessings of the Lord las bendiciones de Dios that He has promised que Él nos prometió in His time. en su tiempo.
Siéntate, digo. Y'all sit down. Siéntate, por favor. Let me say this and then we're going to go to the map. Ahora voy a decir algo y vamos a ver aquí una mapa. Y'all don't stone me, okay? Ok, no me tiran piedras, por favor. Please don't stone me. No me tiran piedras, por favor. I'm just a messenger. Nomás soy un mensajador. Easter Easter, que es el día de Pascua. I don't know if y'all ready for No sé si están listos para this. Easter esto. El día de Pascua is a pagan holiday, es un tiempo del pagano and it has overtaken the church y ha convivido entre la iglesia and caused the church y ha pasado to move a la iglesia que se mueva at the wrong time. a un tiempo equivocado. This year, Este año, out of all years, de todos los años, you know what? Look, y'all in for a double blessing. sabes que van a recibir una bendición doble este año. This is a jubilee year, Este es un año jubileo. and the enemy. Y el enemigo, Say that again. I el like it. enemigo, dilo otra vez, The enemigo. el enemigo, He él wanted us to move out of time. quería que nos moviéramos fuera del tiempo. On this year, En este año, Easter happened in March, el día de Pascua comenzó en marzo, el mes de marzo. but the feast which the church should follow, Pero el fiesta de la iglesia que estaba detrás, which is Passover, que es el día de Passover, happened a whole month later. comenzó un mes después. So people moved in the church world Entonces la gente movieron con la iglesia at the wrong time. en un tiempo equivocado. They planted seed Que plantaron unas semillas at the wrong time. en un tiempo equivocado. Do you understand ¿Entienden? how important it is Qué importante es that you plant your seed que pones tus semillas in the ground en el terreno at the right time? en el tiempo correcto. Easter El día de Pascua happened in March, estuvo en el mes de marzo, but Passover, pero el Passover, que es la Pascua de la iglesia, comenzó en abril. now we're here to celebrate Pentecost. Y ahora estamos aquí para celebrar el día Pentecostés. Based off the biblical teaching, Sobre los estudios bíblicos, the word Shabbat el palabra Shabbat is the Hebrew word es el palabra hebreo for weeks, por semana, because God commanded porque Dios mandó that there would be 7 weeks que iba a haber 7 semanas and 1 day. y un día. After 7 weeks Después de 7 semanas and 1 day, y un día, after Passover, después del Pascua, el día de Pascua, Passover, will be an appointed time. iba a haber un tiempo apuntado. Somebody ought to give God praise. Alguien debe dar alabanza al Señor. 50 days 50 días after Passover. Everybody say después del día Passover. Passover. 50 days after Passover. Después That was an appointed time. había un tiempo apuntado. But guess what the church world did? Pero ¿sabes qué hizo la iglesia del mundo? They celebrated Easter, Celebraron el día de Easter, que The es Easter Pascua, con el conejito, the eggs, los huevos, con todos los juguetes de huevos, los blanquillos, but no power. pero sin poder. That's why in the New Testament, Por eso en el Testamento Nuevo it said when the day of Pentecost dice cuando el día de Pentecostés had fully come. vino totalmente, I'm going to say that again. When the day of Pentecost cuando el día de Pentecostés had fully come. ha llegado completamente, I'm too far ahead of myself. estoy un poco adelantado. Every Sabbath day Cada día del Sabbath is a holy convocation. es un día con ocasión. It is a rehearsal. Es santo, es algo estudiado por las palabras de Dios. Every Sabbath day Cada día del sábado, que es un sábado,
is a gathering together es una junta de la gente, of God's people de la gente de Dios, to rehearse on earth para que estén estudiando what we're going to do in heaven. lo que van a hacer en los tiempos celestiales. So now you understand Entienden that the word convocation que la palabra congregación means rehearsal. quiere decir estudiados tiempos. Now I'm going to prove it to you according to this. Ahora te la voy a enseñar por el calendario de Dios. The Jews' calendar, their calendar, Los judeos the first month was in September. comienzan el primer mes en el mes septiembre. Now God has given an appointed time. Dios ha dado un tiempo apuntado. He told them in the 7th month, Él les dijo que en el mes 7, on the 14th day, en el día 14, that you would take a lamb. que necesitas tomar una Now, cabrita. on the 15th day En el día 5 was going to be the Lord's Passover. iba a estar el día del Passover. Let me clear up some error. Ahora déjate digo cómo están los errores en ese tiempo. Many times Muchos tiempos we say that the death angel, decimos que el ángel del muerte, but the Bible says pero la Biblia it is the Lord's. dice que es de Dios, es el tiempo de Dios. The Lord Dios, Himself Él was setting ambush vino against the oppressor. sobre el que estaba dando opresión. And this is getting ready to be real good. So, on the 7th month, God gave His people En el mes 7 Dios le dio a su gente a reset un nuevo, because their calendar porque el calendario started over again. comenzó de nuevo. And we have seasons, Tenemos tiempos appointed time apuntados that we are to celebrate que debemos de celebrar forever. siempre, para siempre. These appointed times Estos tiempos apuntados translate van a ir to be a ser rehearsals. unos tiempos apuntados y aprendidos. So now what was 7 became number 1. Ahora lo que era 7 cambió al 1 And you have the Passover. y tenemos el tiempo de Passover, de Pascua. I told you it was a rehearsal. Te digo que era un tiempo estudiado. Jesus Jesús became the Passover lamb. vino a ser el oveja And He had to be slain y tuvo que morir on Passover. en el tiempo del Pascua. Passover marked the day El día de Pascua era el tiempo that Yeshua HaMashiach que Yeshua HaMashiach was crucified on the cross. fue crucificado en la cruz. And then you had unleavened bread. Y después teníamos el tiempo del pan, 3 days. 3 días. This might be too much for you to handle today. A lo mejor es mucho para que entiendan en este momento, Because I don't want y'all to walk out on me porque no quiero que se salgan de este lugar before you hear the conclusion of the antes que message. escuchan la conclusión de esta palabra. But it is impossible Pero es imposible for Jesus to have been crucified que Jesucristo ha estado crucificado on a Friday. en un viernes. I don't care Pero yo no creo what you've been taught. lo que han aprendido. I don't care Yo no me importa how long you have believed. cuánto tiempo han creído. Look, it's time for deliverance Mira, es tiempo para liberación in the body of Christ. en el cuerpo de Dios. The Bible says La Biblia dice, that this shall be the sign esto va a ser la seña of the Son of Man, del Hijo de Dios, that He would be in the heart of the earth que iba a estar en el corazón del mundo 3 days 3 días and y 3 nights. 3 noches. That's what the word says. If Esa you get es la mad, palabra. Amén. get mad with the word. Si quieren estar enojados, enójanse con la palabra de Dios. Let's get back to the rehearsal. See, look, everything God does, Todo lo que Dios hace, God has order todo lo que Dios hace tiene orden in everything He does. en todo lo que hace. This was a rehearsal Esta era un tiempo aprendido of things to come. de cosas que iban a venir. So the Passover
El día de Pascua was a representation era un representante and a rehearsal y un tiempo estudiado for the coming Lamb of God. por el venir de Jesucristo. And for 3 days, Y por 3 días then he would be in the earth. que la oveja iba a estar en el corazón del mundo. Now watch this. Some of you may remember, Unos van a recordar, forgive me for not having the scripture, perdóname por no tener la escritura, but I believe it's in Corinthians pero yo creo que esto en Corintios and or o está Hebrews, en Hebreos, where it said Jesus donde dice que Jesús would be a type iba a ser un of tipo first fruits. de una fruta primera, He said the first la primera of many de muchos to be raised from the dead. que iban a ser levantados del muerte. So now we have Passover. Ahora tenemos el Passover, We have Pascua. 3 days in the Tenemos grave. 3 días en el sepulcro And now the next feast that God has commanded y ahora el fiesta que sigue is first fruits. por mandamiento es fiesta de primer frutas. And Jesus Y Jesús raised from the dead levantó, on resucitó first fruits. en el día de primer frutas, Because he was the first fruit porque él era el primer fruta to be raised from the a dead. resucitar del muerte. I'm going to say that again. He was the first fruit Era el primer fruta to be raised from the dead. que levantó, resucitó del muerte. And now Y ahora we have 50 days tenemos 50 días until the next appointed time. hasta el siguiente tiempo apuntado. Listen, I'm telling you, Escuchen, you got to understand necesitan entender how to move cómo moverse. when God says move. Cuando Dios dice muévate. I know that you can't see this, Yo sé que no lo puedes ver muy bien el tiempo de Dios y la gente de Dios. when they got to Mount Sinai, Cuando llegaron a la montaña Sinaí, 50 days later, 50 días después, they arrived at Mount Sinai, llegaron a la montaña Sinaí, maybe 40 days como unos 40 días after they left Egypt. después de que se fueron de Egipto. And then Moses Y después Moisés went up the mountain llegó arriba de la montaña to receive a recibir the revelation la revelación of God's word, de la palabra de Dios, the commandment, los comandamientos, the Torah. la Torah. And Moses Y Moisés brought back down llegó the abajo mountain de la montaña the revelation y dio revelación of who God was. de quién Dios era. And he gave the revelation Y dio revelación a la gente. to the people. Yes. We're doing pretty good. Estamos haciendo bien. He gave the revelation Él dio revelación to the people a la gente because the people porque la gente were afraid tenía miedo to receive a recibir the revelation la revelación for themselves. para ellos mismos. They said, Moses, Dijeron, Moisés, God was the one who spoke to you. Dios fue el que habló con usted. And go find out Y ahora, por favor, ve for us a aprender para nosotros what God is saying y to us. escuchar lo que Dios está diciendo a nosotros. So, Shabbat Entonces, Shavuot was a revelation era una revelación of the Word of God. de la palabra de Dios. Now, in the New Testament, En el Nuevo Testamento, Jesus Jesús was the Passover. era el día de Pascua, era el Pascua. He got up Se levantó, on resucitó first fruits. el día de primero de frutos. And 50 days later, Y 50 días después, God revealed Dios reveló Himself to the church a la gente de la iglesia through the Spirit del Espíritu that was released que estuvo when Jesus gave up the ghost. dado cuando Jesucristo dio el Espíritu Santo. Now watch this. They had the 50 days of separation. Y ahora recuerdan los 50 días de separación. Jesus died, Jesús murió, He got up, resucitó then He came back y regresó and began to prove, y come on, comenzó somebody, a enseñar Himself quién Él era to the disciples. a los discípulos. He began to teach them again Él comenzó a darles
mandamientos otra vez. It was during those times, it was 40 days, Era 40 días that Jesus was with his disciples, que Jesús estuvo con sus discípulos, teaching them again, enseñándoles otra vez, letting them know what to expect. para que ellos supieran que deben de saber que venía a revelar. It was during that time Era entre ese tiempo that Jesus que Jesús told Thomas le dijo a Tomás to handle me, que lo viera, que lo tocara. the prints that are in my hand, Tócame en las manos, because he had to prove. porque tuvo que I enseñarle. wish I was in the sanctified church. Mira, Y'all can't be following me if y'all not estamos en una excited. iglesia santificadora. Sígueme, por favor. He proved himself during the 50 days Él se enseñó quién era en los 50 días. that he was the one Quién él era, el único that was to come que iba a venir and to redeem man back to y God. para redimir la gente de Dios, el hombre a Jesús y a Dios. That's why Por eso, when Peter stood up, cuando Pedro levantó, Peter said, Pedro dijo, "This is that eso es eso that was spoken of." que Oh me my God. dijeron antes que hablaron By the prophets, por los profetas Joel, Joel, that said in the last days, que en los últimos días I'm going to pour voy a my spirit llegar on all flesh, a el Espíritu and your sons todos los hijos and your daughters y tus hijas will prophesy. van a ser Peter profetas. said, A dar, Pedro dijo, "This esto es that." eso. That's a good place to praise. Es un perfecto lugar donde predicar. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. This is that was spoken Esto of es eso de lo que hablaban by the prophet Joel. de los profetas Joel. We're here today Aquí estamos en este día to celebrate a celebrar that which was spoken. eso de lo que hablaban en ese tiempo. Real quick, Muy Jeremiah. pronto. Jeremiah. Can I get the blessing? I want you to get this Vamos a ver esto. so you can understand what you are entitled to. Para que vean que son las promesas de Dios. There's 7 blessings Son 7 bendiciones that's tied to Passover. que están incluidos en el Yes. día Pascua. 7 blessings 7 bendiciones that's tied to, por el tiempo de Pascua. what is it? Passover. Pentecost. Pentecostés. And then there's 7 blessings Y hay 7 bendiciones that's tied to que también Jubilee. están juntos al jubileo. We're going to go real quick Vamos a leer esto bien pronto. through the 7 blessings of each, Vamos a leer todos los 7 de cada uno. and then we're going to be done. Y después vamos a terminar. Number 1, Número 1. an angel Un ángel. is assigned to you. Dios te regaló un ángel. When you observe and you keep the Passover, Cuando ves en los tiempos de Dios de Pascua, God assigns Dios te da an angel to you. un ángel a ti. Number 2, Número 2. God as an enemy to your enemies. Dios se hace un Somebody ought to get enemigo a excited tus because see, look, when you begin to move in God's timing, He assigns an angel Cuando comienzas a mover con los tiempos de Dios, te da un ángel and he becomes an enemy y se hace como enemigo to your enemy. a tus enemigos. Number 3, Número 3. prosperity. Prosperidad. Prosperity will come to you. Prosperidad va a venir a ti. Number 4, Número 4. sickness taken away. Dios toma cada enfermedad. Number 5, Número 5. a long life. Una vida larga. Number 6, Número 6. an increase in your life. Te da mucho más en tu vida. Acelerar. Number 7, Número 7. a special year's blessing. Un año de bendiciones especiales. Look, he don't just bless you Mira, no nomás te bendice in this season. en el tiempo, He blesses you pero también te da For the whole bendiciones year. para todo el año. because Passover Porque el tiempo de Pascua is the season es un tiempo that sets your year. que te da todo lo que va a venir en el año. Come on and give God some praise. Dale, Now we have the 7 blessings of Pentecost. ahora los 7 bendiciones de Pentecostés. Number 1, Número 1.
It says Pentecost is to sanctify you El Pentecostés para santificarte and to set you apart. y para separarte. Sanctify it really means just be set apart. Santificado quiere decir que vas a estar separada o separado. Everybody Todos should be sanctified. deben de ser santificados, That belongs to God. que es de Dios. Sanctification Santificado is not a denomination. no es una denominación de la iglesia, It's a lifestyle es un tipo de vida of serving God. de servicio a Jesús y a Dios. On today, Ahora, momentarily, por ese tiempo, we're going to be giving out vamos a estar dando some oil that has been blessed. un aceite que ha estado bendecido And now, this is special y oil también es un aceite especial. because ungido. this oil is mixed Este aceite es mixto according to the Bible, por las escrituras bíblicos, according to the instructions las instrucciones of Exodus 30. de Éxodos, el capítulo 30, And also, y también you'll be receiving vas a recibir a scarlet piece of fabric. una parte de algo rojo. That fabric represents Representa to be set apart. que está separado. Apostle Rennie McLean, El apóstol Rennie McLean, he said to be holy él dice que ser santo means to be cut out quiere decir que estás and cortado, separated. separado. And God Y Dios has cut you out te ha cortado fuera and separated y you. separado de. So you're going to get Vas a recibir a piece of fabric un pedacito that has been cut que hemos cortado and y separated separado and prayed over y anorado as a point of contact como un punto de contacto to keep you para tenerte holy santificado and seeking santo, God. y escuchando y viendo a Dios. Number 2, Número 2. Pentecost is released to you supernatural joy. Pentecostés es darte todo lo felicidad, pero es sobrenatural. Number 3, Número 3. to set you free from your past. Para darte liberación Because de you've lo been pasado. delivered Porque Dios te ha liberado and you've been separated. y te ha separado. Number 4, Número 4. it gives you unity Te da unidad and peace y paz in your household. para todo tu hogar. This is Pentecost. Este es Pentecostés. Number 5, Número 5. to put an end Para terminar to the oppression la opresión by your adversary. del adversario. See, look, a lot of people, they celebrated Pentecost Sí, mucha gente ha celebrado Pentecostés at the wrong time, en el tiempo and all they equivocado. did Y todo lo que hacen was dance and shout. es bailar y gritar. They didn't get Pero no recibieron the illumination la iluminación that you are receiving que han de recibir. on today. Es lo que están recibiendo hoy. Because when you leave today, Porque cuando te vayas de aquí, I want you yo quiero to have an que understanding tengan un entendimiento of what Pentecost de really lo que is. es Pentecostés. Because if you understand Porque si lo entiendes, what Pentecost lo is, que es Pentecostés, this esto becomes your life. es tu vida. The blessings La bendición, become a part of you. comienzan a ser un parte de tu ser y de tu vida. Because now Porque ahora you understand entienden what God promised. lo que Dios te prometió. And what God promised, Y lo que Dios te He's prometió, able Él puede to bring it to pass. hacerlo pasar. Number 6, Número 6. position you for supernatural debt cancellation. Algo sobrenatural pasa. Pentecost removes your debt. Dios toma todas tus dudas. Y Number deudas. 7, Número give 7. you supernatural supply and an unexpected harvest. Te da algo sobrenatural y te da más de lo que tienes. That's going to give them a little music. They need to get excited about that. Ponte a dar alabanzas al Señor. All this belongs to you. Todo esto es tuyo. I'm going to leave it for a moment because some Lo people voy are a still dejar por un writing. momento porque hay una gente que
está escribiendo en este momento. I hope Ojalá that you are writing this down, estás escribiendo esto, because this would be good porque eso es bueno para to declare over your life declarar sobre tu vida. every morning Cada mañana and every night y cada noche. that these are Estos son the promises of the Lord las promesas de Dios that He has released que Él ha dado to His people. a su gente. Glory to God. Thank you, Jesus. Now we got an added bonus. Tenemos algo más. Not only También do we receive recibimos the blessings we have listed, las bendiciones que tenemos aquí. but this year Pero este año is a year of Jubilee. es el año de jubileo. And there are 7 blessings Y hay 7 that are bendiciones tied adicionales to Jubilee. a jubileo. Number 1 Libertad. is liberty. Libertad. It gives you freedom. Número 1. Libertad. Te da liberación. I'm going to give y'all some extra. Te voy a dar algo más. The children of Israel Los hijos de Israel were in bondage. estaban en bondad, esclavitudes. Bondage La bondad is a cruel master. es un maestro cruel. Bondage Estar de esclavitud is not of God. no es de Dios. Today, Ahora, many people mucha gente are in financial bondage. está en bondad financieras, con los finanzas. When you borrow money, Cuando estás de préstamos, you are in bondage estás en bondad to the lender. al préstamo. God is getting ready Pero Dios está listo to set the captive free. a darle la liberación. Liberty Liberación is coming viene to those that are in bondage. a ellos que están en bondad o son esclavitudes a finanzas. Hallelujah. Number 2, Número 2. Thank you, Jesus. possessions. Posiciones. Jubilee is the return El jubileo es el regreso of your possession. de todo lo que tienes de posiciones Somebody should have got que has excited. perdido. Alguien debe de estar alegre, Because everything porque todo that your oppressor que la opresión took from you te tomó de ti o robó in the year en este año, of Jubilee, el año de jubileo, it has to be tiene que returned back to you. regresado a ti. Hallelujah. Aleluya. How many of y'all ready for return on today? ¿Cuántos están listos para que te regresan todo lo que te The dieron? time is coming El tiempo viene for your return. para lo que te regresa. Look at somebody Ve a alguien and tell somebody sitting next to you, y dile a alguien que está sentado enseguida de ti, I'm about to get it all back. voy a recibir todo para atrás. Everything Cada cosita. that the devil stole from me. Aleluya. Todo lo que el enemigo te robó de mí. I'm about to get my mind back. Yo voy a recibir mi mente. Voy a recibir mi mente. The devil El diablo has tried ha tratado to steal de robar my joy, mi alegría. but because it's Jubilee, Pero porque es el año de jubileo, I'm getting my joy voy a back. recibir toda la alegría. Hallelujah. Aleluya. Glory to Aleluya. God. Aleluya. Number 3, Número 3. total restoration of your family. Restauración de la familia. Completo. God is getting ready Dios está listo to restore, a darte todo, to amend, todo, to repair para reparar family relationships. relaciones familiares. God will Dios va a turn the hearts of the sons cambiar a los corazones de los hijos, atrás a los padres. and the father back to the son. Padres para atrás a los hijos. ¡Woo! God will Dios va turn the hearts a cambiar los corazones of the daughters de las hijas back to the mothers a los padres and the y mothers los padres back to the a daughters. los hijas. Restoration Restauración is here. está aquí. Hallelujah. Aleluya. Glory. Aleluya. Number 4, Número 4. increase Incrementar sus campos. from the field. Incrementar sus campos. Cosechas. You're about to get paid
te van a pagar what you're worth. lo que estás. The work of your hands El trabajo de las obras de shall tus not manos fail no van a terminar in this y season. no van a fallar en este tiempo. Everybody shout increase. Todos gritan incrementar. Number 5, Número 5. freedom Liberación from your oppression. de la opresión. Everything that comes to oppress you. Todo lo que viene para darte opresión, God declares Dios dice, declara, in Leviticus 25 and 14, en Levítico 25, capítulo 25, versículo 14, if thou shalt sell si vendes anything algo a tu vecino unto thy neighbor, or buys o anything compres algo de tu from thy neighbor's hand, vecino, del mano de tu vecino, you shall not no oppress debes de one another. ser opresión sobre cada persona. So what that means is that when you go to the dealership, Lo que quiere decir es cuando llegas a donde venden carros, it ain't a one-way street. no es un calle de un tiempo Look at somebody and say, the dealership donde venden autos, will pay you money. te va a pagar dinero. No es solamente una calle de una. Look, I got a witness right here. Tenemos un testigo aquí. I'm using her testimony because I'm trying to show you Estoy usando el testimonio porque quiero enseñarte qué importante it is to move es a mover when God say cuando move. Dios dice mueva. She purchased a car Ella compró un carro, un and they automóvil, refused y después to put the sales tax no tenía el dinero para los tarifas in her payment. en un pago. And she told them Y ella les dijo that she didn't want to pay que ella no quiso pagar the sales tax. los tarifas. Long story short, Ahora, para decir una historia corta, when they signed the paper, cuando firmaron las formas, he instructed her él le dio instrucciones to come get a check. a llegar a levantar un cheque. Watch this. Mira esto, That's not in your note. no está en las notas, That's not added on to your payment que algo está en el pago. for over $2,000. Le dio un pago de $2,000. God Dios is giving freedom está dando liberación from the oppression. de la operación. Number 6, Número 6, safety. Everybody say safety. seguridad. Leviticus 25 and 18 Levítico 25:18 declares, dice, wherefore también ye shall do my statutes deben de ser mis estatuas and keep my judgments y tener mis sentencias and do them. y hacerlos, And, y everybody say and, you shall dwell van a vivir in the land en el terreno in safety. en seguridad. Look, I'm preaching his word to Mira, y'all estoy today. dándote la palabra de Dios. How many of y'all want safety? ¿Cuántos quieren seguridad? Because if you don't understand, Porque si no entiendes, the Bible declares la Biblia declara that in these days, que en estos días, perilous times, muchos tiempos horribles, which means que quiere decir dangerous times. muchos tiempos difíciles. But when you keep Pero cuando covenant with God, tienes el prometo God de Dios, says Dios dice, you will dwell vas a tener in the land el terreno in safety. en seguridad. You ain't got to look. No devil in hell Ni un diablo can come against you. puede venir entre ti. The same spirit Él es el mismo espíritu that was in Jesus que estaba en Jesús, is inside of you. está dentro de ti. No man, No hombre, everybody say no man, ni un hombre can take my life puede tomar tu vida, except I lay it down. solamente que lo bajo. Now, I didn't know I was going to say this tonight, No sabía que iba a decir esto esta but God noche, gave me a revelation pero this Dios me morning. dio una revelación esta mañana. Do you understand ¿Entiendes that whatever you came out of que cuando Dios te sacó fuera de, is your area es el área of anointing? donde tienes el unción? Different
people are anointed for different things. Hay mucha gente que tiene una unción. The Bible says La Biblia dice it's the anointing que es la unción that destroys the yoke. que destruye los yugos. So you are only anointed Y ahora estás in the areas en el área that God delivered you from. donde Dios te sacó fuera de. And I realized on this morning, Y ahora en esa revelación, Sister Goodwin, I faced death on multiple occasions. en un tiempo yo estuve enfrente de la muerte. 2 precise times. 2 veces me recuerdo. And one time I seen my life flash before Y my una eyes. vez yo vi mi vida delante de mis ojos. Mi testimonio Is that I've seen es que yo he visto my day to die mi día a morirme, and I've lived past it. pero vi And más de God lo que revealed y Dios to me today, me dio revelación a mí ahora I'm anointed to live. que estoy ungido a vivir. Glory to God. Estoy unido a vivir. I am anointed No estoy ungido to live para vivir. because I've seen death Yo he visto al muerto face to face. cara a cara. And God brought me out. Dios me sacó fuera. Look at Mira somebody a alguien. and tell somebody, Y di, baby, I'm anointed to live. estoy ungido a I vivir. am Estoy anointed to live. ungido a vivir. I shall Yo voy live and not y die. no morir. I will Yo voy declare the works of the Lord. He is the land de Dios. of the living. Aleluya. Say yes. Diga, Glory to God. gloria a Dios. Gloria Hallelujah. a Dios. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. I'm anointed to live. Estoy ungido a vivir. I'm anointed to live. Estoy ungido a vivir. Come on and prophesy life in this place. I am anointed to live. Tell 3 people, I am anointed to live. Estoy unido a vivir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Voy a declarar las cosas de Dios. Aleluya. Glory, glory, glory. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Anointed to live. No death. Aleluya. No death. Gloria a Dios. No power. I'm anointed to live. Estoy unido a vivir. Aleluya. Number 7. Número 7. Thank you, Jesus. Number 7 is triple blessing. Número 7 es bendición triple. Watch this. Mira How esto. many of y'all heard that Jubilee is the year of double? ¿Cuántos saben que el año de jubileo es el año de doble? Prophet, look, it's the year of double. But Es el God año is de going to doble. give you triple Pero in your year of double. Come on, en somebody. el año de doble. Let me tie some scripture to it, and I'm going to take my seat. Vamos a dar una The escritura. Bible says in Leviticus 25 La Biblia dice en Levítico 25, and 21, 21. then I will command Y yo te doy mandamiento, my blessings upon you mis bendiciones sobre ti in the 6th year, en el año sexto, and it shall bring forth fruit y va a traer la fruta for 3 years. por 3 años. What you do this year is going to produce for the next 3 years. Lo que hace Somebody este should have año got excited. va a dar fruta para los 3 años que siguen. Somebody should have got excited. What you do Alguien debe now estar alegre, dar alabanzas. is going to bless you Lo que haces en ese tiempo te va a through bendecir 2019. hasta What you 2019. do now Lo que haces hoy is going to bless te you va a bendecir through hasta 2019. 2019. Somebody should have got excited. Alguien debe de tener alegría, dar alabanzas. So now watch this. We have Y ahora declared necesitamos a preparar that we are going to live. y vamos a vivir. And Jesus said Y Jesús dijo that I have come que ha llegado that you might have life. a venir a dar vida. Hold on. I'm giving y'all a revelation. Estoy recibiendo revelación. He's still revelating right Me now. está dando revelación ahorita. If Jesus Si Jesús is the first fruit es el primero fruta of many de muchos, to be raised from the dead, a estar resucitado de muerte, and he lives inside of y me, Él vive dentro de mí, and he lives inside of y you, Él vive dentro de ti, death has no dominion in him. entonces la muerte no tiene dominio
because you have decided to live. Y mira esto, porque has decidido a vivir. You're going to live abundantly now. Vas a vivir en abundancia. You're going to live abundantly now. Vas a vivir en abundancia. Now unto him Y ahora para Él. that is able to do Puede exceeding ser en abundancia. En abundancia. above all that you can Más ask de lo or que think. puedes pensar, imaginarte. Hallelujah. Aleluya. Come on, Aleluya. claim your seats on today. Toma sus asientos. I'm going to have to stop Voy a tener que parar. because I'm not finished. Porque yo porque no han terminado. How many of y'all are excited to get knowledge? ¿Cuántos de ustedes se ponen felices a aprender? You can get excited on the word all by itself. Puedes ponerte alegre sobre la palabra, solamente por la palabra. Jesus didn't walk around with a band, Mira, Jesús no caminó but his word is power. solo, pero caminó con poder. Su palabra es poder, caminó con poder. James said, Santiago dijo, he said, now you are clean y ahora estás limpio by the word which I've spoken unto you. por la palabra que te ha You dicho. got power now. Tienes poder ahora. You receive more power today Recibes más poder en este día, in 2 hours en 2 horas, than most of us have received de muchos que han recibido in a lifetime. en toda una vida. You receive today Usted ha recibido the power el poder to live abundant. a vivir en abundancia, That's not tied to your financial seed. que no está contra los semillas de tus finanzas, But it's tied to your word. pero está contra la palabra de Dios. Amen. Everyone standing. Todos pararse, por favor, de pie.